Bien, y cuando son las 8 y pico, uy, mirá vos qué tarde se hizo. Vamos a robarle un pedacito de espacio al programa que sigue. Te comento que estamos en contacto. ¿Cómo? ¿Podemos? Bien, bárbaro. Estamos en contacto con la doctora Diana Cohen Agrest. Ella es miembro de Usina de Justicia y ayer, como te decía al principio del programa, se ha hecho uno de las revoluciones a nivel judicial más importante desde la creación del Código de Vélez Sarsfield. Esto es una forma mía de pensar y tiene que ver con la ley, la aprobación de la ley de víctimas, y realmente estamos festejando a aquellos que hemos impulsado, cada uno desde su lugar, el trabajo que ellos están haciendo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Ricardo Fernández. Hola, para Consciente Colectivo. Bien, buenas muy noches, bien. ¿qué tal? Doctora, yo no sé si es tan exagerado como yo lo digo, pero para mí realmente esto es toda una revolución en el sistema penal argentino. Bueno, para mí no tiene que ser exagerado porque yo hablé incluso de una revolución copernicana, ¿no? Cuando Bueno. se descubrió que no sé quién exagera más, pero Bien. lo que sí es cierto que realmente es algo revolucionario porque hasta ahora todo el sistema penal y el derecho en particular estuvo a favor del victimario. En cambio, con esta nueva ley esperemos que sea la justicia y que ahora el centro sea la víctima. Entonces, creo que tanto su referencia al Código de Vélez Sarsfield como también mi idea de la Revolución Copernicana apuntan a lo mismo. Realmente estamos asistiendo tal vez a lo que funde un nuevo paradigma en el derecho penal de la Argentina. Esto realmente que era necesario y que era, digamos, un grito desde hace años, porque bueno, yo recuerdo en su momento, bueno, la tragedia de Matías Bañato con su familia, recuerdo la tragedia de Once, pero también recuerdo a Carolina Píparo, y por ahí uno no sabe cuándo empieza a pelear o cuándo empieza la lucha, pero en algún momento empieza, y después, digamos, de lo que sufrió Carolina con otras personas que también sufrieron salideras, se hizo un primer cambio que fue la instalación de las mamparas en los bancos, que antes no existían. Entonces, por ahí yo tomo como punto de referencia el primer impulso en el cual, digamos, decimos, bueno, acá empieza, para algunos, pero hubo muchísima gente que se sumó después, y realmente cuando uno ve Twitter, cosa que yo no manejo habitualmente, realmente la adhesión de la gente y para que no te pase han sido realmente de las concentraciones de gente más importantes de las últimas décadas. Creo que empezó incluso antes. Francamente creo que hubo todo un conjunto todo un movimiento de gente. La verdad que Carolina es un miembro de Usina de Justicia, pero también yo misma también sufrí en carne propia cuando me mataron a mi hijo hace 6 años, ahí empezó mi lucha, pero también estuvieron, bueno, las Madres del Dolor, estuvo la hermana de Gladys Cabezas, la hermana de Cabezas, y estuvo también otra gente que la verdad que en este momento se me pasa porque Alberto Levos en Tucumán. ¿Cómo? Alberto Levos en Tucumán. Y bueno, y muchísima gente que no tiene nombre ni cara, pero que está. De eso se trata. En realidad yo voy a eso. Yo voy a muchísimas madres que además tienen nombre y tienen cara porque participaron, por ejemplo, en los debates en el Senado. Hubo muchísimas participaciones de víctimas no tan famosas, ¿no? Como se suele decir, pero que obviamente tienen exactamente el mismo dolor, porque realmente cuando se es víctima es absolutamente indiferente cuántas fotos a uno le sacan. Entonces, creo que la ley se gestó a partir de un movimiento de las víctimas que fue acompañado por una ciudadanía consciente de dónde está el bien y de dónde está el mal. Por eso, y por último también apoyada realmente por una dirigencia política que esta vez pudo superar la famosa grieta, porque realmente fue sin distinción de partidos, de bloques, y porque se dio tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, tanto en diputados como en senadores. ¿Por qué todo este movimiento? Porque creo que la realidad lo exige, porque la realidad del día a día
donde aparece gente masacrada, chicas violadas, chicos de 3 años muertos, pedía a gritos que se reformara la ley. Seguro, seguro. Yo me pongo a pensar, volviendo al tema, ¿no es cierto? Cómo de a poco la gente va tomando conciencia, y si bien en la Cámara de Diputados ayer hubo discursos que han sido memorables y otros que han sido para no olvidar, porque realmente uno ve cuando de repente hay gente que quiere decir, bueno, terminemos con la grieta en algunas cuestiones, y otra gente a la cual no le interesa realmente porque pasó, pero en última instancia hasta la misma gente que la fomenta es como que de repente dijo, bueno, esto hay que apoyarlo, no nos queda otra, y les ganó el peso de la realidad. Sí, porque además, cuando uno le matan a un hijo, a un hermano o a un padre, ahí la política realmente se transforma en algo, la política partidaria, ¿no? Sí, estamos se hablando transforma de la en la vida de uno en una cosa absolutamente inesencial, ¿no? Entonces creo que acá lo que se juega no son valores partidarios, sino valores humanos. Los derechos humanos, esos derechos humanos que lamentablemente fueron tergiversados en los últimos años, porque es el derecho humano a la vida, es el primer derecho humano que se debe respetar y que se debe defender. Seguro. Te hago una consulta. Sí. Obviamente esto se aprobó, es una primera etapa, ahora viene todo lo que es la reglamentación, hay 180 días para hacerlo, y obviamente es otra lucha. Sí, va a ser otra lucha, porque además la ley realmente es muy generosa en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque permite a la víctima, por ejemplo, conocer cualquier tipo de excarcelación del victimario, cosa que hasta hoy no se sabía. Es decir, hoy en general muchas veces las víctimas y los victimarios viven en la misma, muy cercanos. Entonces hoy, por ejemplo, excarcelaban al victimario, y la víctima quizás se lo encontraba en la panadería. Seguro. En cambio, eso no va a pasar más. ¿Por qué? Porque de ahora en más se va a solicitar la opinión de la víctima, y también la víctima va a poder aportar pruebas, la víctima también deberá ser escuchada en cualquier momento. Bueno, toda una serie realmente en realidad de actos con los cuales se van a hacer justicia, porque en realidad todo eso ya lo gozaba el imputado, pero no lo gozaba la víctima. Y fundamentalmente, que es lo que nosotros más peleamos, también la víctima va a poder gozar de un asesoramiento letrado, y en casos de que no pueda solventar un patrocinio legal, también se le va a pagar un patrocinio legal. Y quizás ese es un tema crucial. ¿Por qué? Porque usted piensa que el victimario en todos los casos tiene un patrocinio legal garantizado por el Estado. Es decir, un asesino, un violador, tiene un abogado que le pagamos todos nosotros. En cambio, la víctima no tiene a nadie. Exacto. Entonces, según la ley, solamente se le va a dar un patrocinio jurídico en caso de que lo pueda solventar o en caso de vulnerabilidad. Lo que pasa que, según las 100 reglas de Brasilia, que es una norma a la que la Argentina adhirió en el año 2009, la víctima de delito, los familiares, por el solo hecho de ser familiares de víctima de delito, son vulnerables. Entonces yo espero que quienes reglamenten la norma hagan o permitan el acceso universal a un patrocinio letrado. ¿Se entiende eso, no? Es decir, aquel que mató o violó tiene un abogado a su disposición gratis. En cambio, según la ley es un poco equívoca en ese sentido, porque habla de vulnerabilidad y habla de, por ejemplo, no poder solventar los gastos, o ser mayor de 70 años, o haber fallecido el cabeza del hogar, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, el concepto de vulnerabilidad incluye, según las normas internacionales, a todas los familiares de víctimas fallecidas en actos delictivos. Entonces ahora realmente lo que se trata es de empujar para que ese acceso
sea lo más amplia posible, para que realmente automáticamente a una persona le matan un hijo, le matan un padre, le matan un hermano, y haya un abogado defensor que la defienda frente al abogado del imputado. O sea, ahora va a haber abogados, porque va a haber un defensor por provincia y otro de la ciudad de Buenos Aires, y además va a haber un centros de asistencia a la víctima, que ya hay, pero que se van a renovar a través de una serie, se van a implementar una serie de factores que hasta ahora no existían. Bien. Pero yo creo que ese es el punto quizás más importante de ahora en más, tratar de que el acceso a la justicia y al patrocinio sea lo más amplio posible, así como lo tiene el asesino o el violador. Bien, perfecto. Diana, yo le agradezco muchísimo esta comunicación, nos están rajando del aire porque tenemos un programa que viene atrás, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de más adelante llamarla y seguir charlando, porque realmente esto es básico que todo el mundo lo conozca y que básicamente las víctimas lo tengan en cuenta, porque la no difusión de esta ley es lo mismo que si no hubiese pasado nada. Y para eso estamos nosotros. Seguro, también pueden ingresar en la página de Usina de Justicia, que ahí van a encontrar información. Exactamente, usinadejusticia.org.ar. Diana, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, buenas noches. Buenas noches. Era la doctora Diana Cohen Agrest. Obviamente muchísimas gracias a toda la gente que ha participado y como siempre le digo, primero, esto lo vamos a seguir mucho tiempo más. ¿Sí? Mientras nos quede agua, nos quede aire y nos quede habla. Y de repente, no te olvides que para mucha gente, Escrúpulos es solo una isla griega. Gracias. Nos vemos el jueves.